historia. En ese momento no estaba el programa Historia, no había llegado el profesor Adriano. Joaquín trabajaba en Cartagena como investigador económico. Y bueno, cuando llega como gerente para el año 2010, a partir de allí creo que se alinearon los astros y empezamos a ver oportunidades que de manera conjunta se pudiesen desarrollar entre las dos instituciones en ese sentido. Y a partir de allí comenzaron las otras locuras. Las locuras varias que tenemos Juaco y yo, muy diversas. Ya les había mencionado lo de la feria, ¿no? La feria artesanal después surge más adelante, y bueno, y cualquier embeleco que se nos va ocurriendo. A propósito del café, yo creo, Cata, que aquí falta un logo. El logo de Juan Valdés y de todos los cafés que están allí, porque también esto ha salido fruto de las largas conversaciones y de los encuentros en las diversas cafeterías, pero para ese entonces principalmente en Juan Valdés, ¿no? Y yo creo que en esos cafés es donde salen todas estas iniciativas, ¿no? Y este libro es el resultado del número 10, de uno de tantos de esos embelecos que mencionamos, que empezamos a mirar las conexiones Caribe. Y dentro de las conexiones Caribe, Joaco profundizará más adelante, comenzamos primero las relaciones que tiene el Caribe colombiano con el Caribe de Países Bajos, con el Caribe holandés. Y allí llegaron muchos invitados de Aruba, de Curazao, se trataron todos esos temas que corresponden. Después lo hablamos con el Caribe anglófono, con Jamaica, con Trinidad y Tobago, con Barbados, con todos estos países pues, que lingüísticamente hablando tienen, digamos, al inglés como base fundamental, digamos, de su identidad. Y el tercero lo hicimos teniendo en cuenta las complejidades y también las conexiones que eran cada vez no tan fuertes como las otras. En el caso del Caribe francófono, particularmente con Haití, Martinica y Guadalupe. Y ahí en ese mismo año habíamos trabajado también el Caribe sueco, porque en Suecia tuvo Caribe y el Caribe danés a través de las islas de Saint Thomas. Después lo llevamos a las relaciones con lo hispano, con Cuba, y a partir de ahí hubo un cambio, que ya dejamos de trabajar las conexiones desde lo idiomático, la identidad cultural que tenía cada Caribe, sino desde lo económico. Y comenzamos a explorar la posibilidad de que estudiáramos las conexiones primero con el azúcar, en el que se trajeron especialistas también de distintos rincones de la gran cuenca del Caribe, incluso de Europa, y participaron de acá. Y fue una experiencia maravillosa, porque ese fue, así como este se llama Café Caribe, este sería el Café Azúcar, algo así por el estilo, ¿no? Con trabajos de economía, de temas culturales y por supuesto empresariales y todo lo que corresponde. Pero después hicimos otro económico, Joaco, ¿verdad? Que fue el del banano, el Caribe bananero. El Caribe bananero no solamente es del Caribe colombiano, sino las famosas bananas repúblicas de Centroamérica, y algunas de las Antillas mayores y menores también cultivan, y ahí sería el Caribe, el banano Caribe, ¿no? En ese aspecto. Y eso llegó hasta el número 10. Y el número 10 está enfocado al café. Y en la propuesta, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, tuvimos la fortuna de presentar un proyecto, y que en esa propuesta se concebía que adicionalmente a la Universidad del Magdalena y al Banco de la República, dentro de estas conexiones, se sumara por primera vez el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y automáticamente, por las condiciones del impacto que iba a tener el evento, pues Cajamat, a través del teatro, y algunas otras instituciones como el Infotec de Ciénaga, la Cámara de Comercio y otras cooperativas y pequeños productores de café, porque en esencia lo que buscábamos era que no fuera un solo evento académico, sino todo por el contrario,
fuera un evento inclusivo en el que no solo se generara conocimiento, sino se transfiriera el conocimiento y se apropiara por parte de las comunidades, donde participaran las culturas indígenas de la sierra que cultivaban café, las mujeres campesinas cultivadoras de café, los pequeños productores, es decir, ese encadenamiento productivo del café, que mostraran sus experiencias significativas, y todo con el apoyo de la Cámara de Comercio, de la Federación Nacional de Cafeteros y de estas cooperativas también, y de otras instituciones de educación superior como el Infotep y Cajamar. Pero no cabe duda que el mayor esfuerzo económico en términos de la financiación fue de la CAF, que ayudó a traer investigadores de distintas partes de la Gran Cuenca del Caribe, pero también de Europa y de Brasil, recuerdo, y de los Estados Unidos en principio, que no pudo llegar de último momento, pero que tuvimos de Jamaica, de las Antillas Menores, de Centroamérica, de México, bueno, y realmente estudiosos en ese sentido. Fueron unas jornadas arduas de debate, pero también de compartir, de degustar ese café. Y yo creo que lo más importante del asunto es que voy a decir aquí en territorio del interior andino, también Juaco y yo queríamos mandar un mensaje, y lo voy a decir abiertamente en tierras cachacas, que el café no es solo andino, el café también es caribe. Y por eso aquí está el libro donde demostramos que el café más costoso del mundo está producido en Jamaica. La finca donde sale el saco de café más, digamos, cotizado en el mundo está en Panamá, y todos en zona caribe. Pero también hay muchos países antillanos, tanto hispanos como de anglófonos o francófonos, que cultivan también café, que tienen sus plantaciones de café, que están allí. Y no olvidemos que cuando el café llega a América, llega por las Antillas francesas, es decir, el café entra por la cuenca del Caribe. Y ahí se quedó con los sistemas montañosos, por todo lo que tiene que ver los suelos, el clima, la altura, las condiciones que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también la Serranía del Perijá, los Montes de María, y más recientemente una experiencia significativa también de cultivo de café en los Montes de María, particularmente en San Jacinto Bolívar. Pero también en el nudo del Paramillo en Córdoba, un buen café, de tal manera que el Caribe colombiano, aunque no produzca las grandes cantidades del eje cafetero, también tenemos un buen café, agroecológicamente hablando, y por lo que implica esos pisos térmicos de lo templado y de estas condiciones que están allí. Este es el libro. Así que, en ese sentido, gracias nuevamente, Rodrigo, por permitir que eso estuviera aquí, y más allá del compromiso del acuerdo de entendimiento suscrito con la Universidad Magdalena, de que estábamos aquí en la Feria del Libro presentando este libro de café, también agradecer, porque más allá de lo que es el libro, la entrega de lo que vamos a hacer a todas las bibliotecas públicas de Colombia, que nos vamos a comprometer al menos a las departamentales y de ciudades capitales, pero también repartirlos ojalá a todas las universidades de Colombia, porque eso está allí, y de ser posible a las embajadas, al menos de América Latina y el Caribe, para que también en el Caribe se produce café. Así que estamos comprometidos en cumplir 100% lo establecido en el acuerdo de entendimiento, de divulgación, de diseminación, más allá del evento, de lo que es el contenido económico e histórico de la caficultura en la Gran Cuenca del Caribe. Muchas gracias, y esperamos que podamos continuar, digamos, desarrollando el 11 evento, y así que creo que al final hablaremos sobre eso. De la historia de este evento, 10 eventos que hemos hecho casi que del 2010, 2011, y siempre yo les comento como anécdota particular, el primer documento que escribí en el Banco de la República, cuando llegué al Banco de la República hace como 24 años, fue un documento sobre el café en el Caribe colombiano, ¿sí? Y era muy chistoso porque me invitaban a Bogotá, básicamente a Bogotá,
y en Bogotá me decían hace 20 años, 25 años, ¿cuál café de Caribe? O sea, ustedes hablen de banano, hablen de azúcar, hablen de cosas de esas, pero no hablen de café, porque ustedes no saben de café. Entonces eso fue como una espinita ahí en torno al café, que seguí trabajando el tema y creo que se presentó la oportunidad el año pasado precisamente, ya Jorge y seguramente Rodrigo pues también comentará toda esta parte de CAF con el doctor Sergio Díaz Granados como presidente, y es decirle, hombre, nosotros queremos hacer este evento sobre el café, pero ya no en el Caribe colombiano, sino en la gran cuenca del Caribe, y ustedes van a encontrar aquí, pues no voy a chiviar yo a los autores, pero ustedes van a encontrar aquí desde precisamente la llegada del café hace 300 años por estas islas como Martinica o Guayana, pues que no es isla, pero que queda ahí al lado entre Venezuela y Brasil, a encontrar migraciones, por ejemplo, en torno a dentro del Caribe, las migraciones que ha habido. Entonces, esa historia, o saber que Haití o que Cuba o República Puerto Rico fueron los principales productores de café hace 200 años. ¿Cierto? Unas historias que no conocíamos nosotros o que conocíamos marginalmente. Entonces nos propusimos eso. Efectivamente, cuando uno mira la participación de la Sierra Nevada y del Caribe en general en la producción del café en Colombia es mínima. No llega ni siquiera al 3%, pero cuando uno comienza a mirar precisamente la cotización de esos cafés especiales, se va a dar cuenta uno de la diferenciación de un café común y corriente y un café ya de origen, ¿sí? Que se produce, por supuesto, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces nos propusimos ya con la financiación de CAF, solos nos hubiera costado mucha dificultad traer invitados de 10 países diferentes, pues porque por supuesto presupuestalmente era muy pesado. Entonces ya con el apoyo de CAF lo que hicimos fue comenzar a rastrear los expertos en el tema cafetero en todo el mundo, cierto, que estuvieran por todo el mundo, pero que estudiaran el café del Caribe. Y así fue pues como pudimos ubicar profesores en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, por supuesto, en México, Centroamérica, etcétera. Y no nos conformamos que fueran solamente el Caribe hispano, sino que también tuviéramos una participación del Caribe francófono, del Caribe anglófono, porque ahí también había una historia importante que contar. Entonces eso es de alguna manera la historia muy rápida. No quiero meterme, yo creo que Jorge hizo un buen resumen en los 9 anteriores conexiones Caribe, porque efectivamente Jorge lo especificó muy bien. Inicialmente lo comenzamos como por decirlo de alguna manera, por lengua, ¿cierto? Esa relación del Caribe colombiano con el Caribe inglés, francés, holandés, etcétera, etcétera, y luego pasamos a productos, y es lo que estamos en este momento ahora presentando el libro. Pero lo más interesante es que nosotros este año también le estamos tocando la puerta a CAF, y ya vamos a volar a otro tema. Ya no es el Caribe por lenguas, ya no es el Caribe por productos, sino es el Caribe cultural en torno, por ejemplo, a la música, ¿sí? La música en la gran cuenca del Caribe, y es lo que este año nosotros queremos hacer. Entonces, como se dan cuenta, queremos seguir, digamos, con esa relación transversal de toda la cuenca del Caribe, y vamos cambiando la temática porque tampoco queremos agotar el tema, X. Nosotros trabajamos el café, no queremos seguir trabajando el café ahora de esta forma. Aquí lo que nosotros hacemos es dejar las puertas abiertas a jóvenes investigadores, a nuevos investigadores, para que profundicen. Aquí no se agota la historia del café en la cuenca del Caribe. O sea, no somos tan arrogantes para pensar eso. Hay muchos temas por seguir trabajando y seguir profundizando. Ya nosotros vamos a pasar a otro tema, pero están los estudiantes y están los investigadores y están los grupos de investigación que dicen, entonces vamos nosotros a profundizar con el café en Martinica, o con el café en Haití, o con el café en Panamá, o el café en la Sierra Nevada de Santa Marta. Digamos, quedan las puertas abiertas en ese sentido para nuevas investigaciones, y es lo que nosotros como profesores, nosotros como investigadores nos interesa. No agotar el tema, ¿cierto? Sería muy arrogante decir que el tema se agotó acá en esto. Entonces, eso es
lo que yo quería presentar. La profesora Edna Bayona, antes de darle la palabra a Rodrigo, pues para que cierre, no sé si pudieras comentar o presentar, digamos, qué hay al interior de este libro, qué pueden encontrar ustedes en este libro. Muchas gracias. Gracias por esta invitación y por celebrar este espacio y felicitar a nuestro vicerrector que ha hecho posible toda esta gestión y dar las gracias también a la Cámara. Gracias. Bueno, en este libro, ¿qué podemos encontrar? Tenemos 12 capítulos. Alrededor de estos 12 capítulos podemos encontrar cómo se abarca la economía cafetera, sus determinantes a nivel climático, económico, como son los precios internacionales, la demanda internacional del café y las razones por las cuales en algunos de estos países hoy no son los primeros exportadores, como mencionaba ahorita el doctor Jorge. Y más allá de eso también tienen tres apartes de experiencias significativas donde presentan empresarios de la región, empresarios en la Sierra Nevada, indígenas de la etnia Arhuaca, Ogi y Wiwas, donde se muestra también cómo es una oportunidad el café para estas comunidades. Asimismo, este libro presenta una oportunidad para ver cómo el café se enlaza con otras actividades de la región en la cuenca del Gran Caribe y puntualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, como es el turismo rural, el turismo de naturaleza. Y también es una invitación a ese análisis del aprovechamiento todavía que se puede hacer en la región de esos encadenamientos productivos hacia adelante, como es el tema de la comercialización, los emprendimientos en cafeterías especializadas, donde bueno, los consumidores apasionados por el café pueden disfrutar de catas de café y asimismo también las actividades como de barismo. Entonces mostramos en esta economía cafetera cómo se enlaza con no solamente, tiene grandes encadenamientos tanto hacia adelante como hacia atrás para la economía de la cuenca del Gran Caribe para estos países y muestra además de la historia estos determinantes que sirven para realizar más investigaciones donde se pueda dinamizar aún más la economía cafetera. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra, por favor, ahora a Rodrigo para que desde la CAF también, ¿por qué financiar un libro sobre economía e historia de la caficultura en la Gran Cuenca del Caribe? Bueno, porque nosotros somos el Banco del Crecimiento Sostenible e Inclusivo y el café, de todas maneras, la industria del café genera un impacto, digamos, en la economía de toda la región y en particular en la zona de la cuenca caribe muy relevante. Son millones y millones de personas que están en esta industria, que trabajan el día a día y al mismo tiempo esta es una industria que está en permanente evolución y que por supuesto que requiere también de los instrumentos financieros nuestros muchas veces para poder ir generando los cambios y la estabilidad que se requiere para seguir siendo probablemente el café de mejor calidad y de más alto precio, digamos, que el café que proviene de la cuenca del Caribe, pero que por cosas de la vida no estaba reconocido, no estaba puesto en valor como lo ha puesto este libro en el día de hoy, que Caribe y café es uno solo, digamos, Caribe y café es uno solo. Y darle también una segunda buena noticia, así como vamos a continuar con la segunda fase de la colección, que todos nos damos cuenta de la relevancia que tiene, no solo para Santa Marta, sino en realidad para todo el continente, porque esta es la ciudad más antigua de Sudamérica, y el valor patrimonial histórico y la memoria de Santa Marta, por supuesto, impacta en toda la región, sino decirle que por supuesto que cuente con el respaldo nuestro para esta segunda edición que vamos a sacar, que es Caribe Música, y que donde ya lo tenemos en el presupuesto de este año, y por supuesto cuente con nosotros para que ya el próximo año la podamos tener. Así que este memorándum de entendimiento que hemos firmado hace unos 2 años, queremos que siga dando fruto y que ese fruto además, algo bien importante,
que este libro va a estar llegando a las bibliotecas de toda Colombia, va a estar llegando a distintos puntos de la región y que por lo tanto el impacto de todo este trabajo no queda ahí, sino que llegará a muchos lugares, a muchos investigadores jóvenes que necesitan de estas publicaciones. Por eso, bueno, muchas gracias por la invitación de hoy día y sigamos trabajando para que justamente los 500 años de Santa Marta tengan siempre buenas noticias. Muchas gracias.
de América, sino de América del Sur, ¿ya? Porque antes estuvo Santo Domingo, La Habana, Veracruz, Panamá, y que por supuesto para este lado del continente sí es la primera. Entonces hay que hacer la salvedad geográfica frente al tema, pero que por supuesto tiene una preponderancia realmente digna de resaltar, y que de allí, digamos, todas las entidades a las cuales le hemos mostrado que aquí hay una oportunidad para vincularse en términos de conmemorar, honrar la memoria, no solo la historia, como lo mencioné hace poco, desde ese encuentro de los dos mundos, de lo hispánico y lo ancestral, sino también de un recorrido que va mucho más allá de estos 500 años. La colección es mucho más grande, porque no solo la institución, la Universidad del Magdalena, desde el año pasado aproximadamente ya ha iniciado, se adelantó 2, 3 años tal vez a publicar los primeros libros de todo lo que viene siendo este tema, e incluso en estos momentos también estamos dando un protagonismo, tal vez, me disculpan la redundancia, importante a todo lo ancestral. Si miran el catálogo reciente de novedades editoriales, van a encontrar la medicina de los arhuacos, cocina tradicional de los grupos indígenas de la sierra, también temas relacionados con los Kogi, con los Huiva y con todas estas culturas que hacen parte del territorio, porque nosotros no vemos a estos 500 años solo como una construcción social a partir de la llegada de los españoles, sino también de lo que fue. De hecho, ahí hay un libro que empezamos a editar desde hace un tiempo, que se llama Las ciudades olvidadas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nada más creemos que es la ciudad perdida, que nos muestran como ámbito turístico, pero que ahí alrededor de la misma hay más de 30 ciudades, así como ciudad perdida, y aún más grande que esa. Lo que da por entendido que eran miles de personas que estaban allí, y aquí lo que se está conmemorando es un hecho histórico particular, pero no quiere decir que la historia de Santa Marta surja solamente con el encuentro de estos 500 años. Lógico, también estamos promoviendo las publicaciones de ese encuentro, de la era colonial, de las rupturas de lo colonial, el inicio de los albores de la era republicana, también el tema de las independencias, como hoy vamos a presentar un libro de la batalla de Ciénaga, la más tal vez importante que se dio en ese tema en 1820. La gente cree que en 1810, 1819 terminaron las independencias. No, hasta 1824 todavía estamos en proceso de independencia, y era el Caribe todavía buscando esos frutos de libertad y de actos emancipadores que estaban allí, y en ese sentido nuevamente Santa Marta y el Caribe tienen mucho protagonismo y muchas cosas por decir. De tal manera que estamos haciendo acciones para encaminar que esta colección sea rica de todos los temas, más allá de la historia o lo patrimonial, y por ello nos hemos aliado. Ejemplo, ya tenemos también la fortuna, vamos a presentar un proyecto a la Embajada de España en Colombia, también nos va a financiar algunos libros relacionados a los que se encuentran en España, derivados sobre todo de tesis de doctorado que no se conocen aquí, las vamos a convertir en libros. También con la Alcaldía de Santa Marta, por supuesto, con los convenios que estamos suscribiendo, van también a apoyar la publicación de varios libros a través de convocatoria pública, la historia de los barrios, diversas historias que son clave, que más allá de también de pronto de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestros sistemas estratégicos como tal. Pero creo que tal vez el logro más importante en este sentido de que las alianzas públicas y privadas se pueden hacer es el acuerdo de entendimiento y de cooperación que hizo la Universidad del Magdalena, como ya lo mencionaron recientemente, con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Tuvimos la fortuna de presentar una propuesta a esta entidad
y nos ha financiado en principio unos libros que son incunables, que fueron publicados en la era colonial, 2 del siglo XVIII y particularmente uno de la centuria decimonónica, que la gente no conoce y que si queremos generar identidad, definitivamente lo primero que hay que partir es conozcamos nuestra historia. Ese viejo dicho que quien conoce su historia está condenado a repetirlo, eso es clave, es fundamental. Hoy los niños y las niñas en su mayoría, peor con el adefesio que se ha hecho de eliminar de los planes de estudios durante muchos años la enseñanza de la historia en los colegios. Afortunadamente ya se corrigió y se da, pero quedó un vacío allí de más de 15 años en ese sentido y la gente no tiene ni idea de cuál era la historia de su pueblo. Es un orgullo estar trabajando con la Universidad Magdalena. Tuvimos importantes reuniones el año pasado para comenzar a construir una ruta que permite ir recuperando estos valiosos patrimonios, hacer este primer esfuerzo en esta primera colección y por supuesto porque estamos muy comprometidos con los 500 años de Santa Marta. Estamos trabajando en distintos niveles con las autoridades locales, esperamos estar pronto haciendo esfuerzos enormes desde el punto de vista de financiación del banco para la recuperación arquitectónica, patrimonial del centro de Santa Marta y también resolver los temas de agua y saneamiento que obviamente requieren mucha fuerza y pronto que todos estemos unidos para irlo resolviendo lo antes posible. Es decir, construir un conjunto de cosas, un paquete de medidas que permita dar una gran noticia a la llegada de los 500 años. Y este trabajo con la Universidad Magdalena no está ajeno a ello, todo lo contrario, recupera la historia, la memoria y le quiero decir de inmediato para que se lo diga al rector y se quede tranquilo, vamos a seguir apoyando y financiando y especialmente este año y el próximo, ¿cierto? Para que hagamos una nueva colección y podamos seguir recuperando, ¿cierto? El patrimonio literario, histórico, la memoria, digamos, que está ahí. Y también un trabajo con el archivo. Entonces, decirle que el banco justamente está para eso, somos un banco de desarrollo, no somos un banco comercial, las utilidades del banco se reinvierten justamente en los territorios, en los ciudadanos, quienes son los dueños, todos nosotros somos dueños del banco y por lo tanto todos estos esfuerzos que nosotros hacemos gracias a la vocación, a la vocación de un banco de desarrollo y en especial el principal banco que hay en la región de América Latina y el Caribe, que es CAF. Así que cuenten con nosotros y no solo queremos ser parte del trabajo que ya hemos hecho, sino que obviamente como banco queremos ser protagonistas de lo histórico de va a ser el próximo año, en la llegada de los 500 años de Santa Marta. Así que cuenten con nosotros y ahí va a estar CAF, por supuesto, ampliando todo el paquete de colaboración y ayuda para la nueva colección. Muchas gracias. Muchísimas gracias y qué gran noticia. Nos vamos hoy contentos también con esta reafirmación de la colaboración de la CAF. Pero bueno, antes de terminar este evento, yo quiero invitar aquí al doctor Adrián. A la profesora Angélica, que se dedicó a hacer el proyecto, todos los contactos que hizo también el profesor Jorge Elías para que esta colección se diera realidad. Digamos que las obras que se van a publicar y que comienzan en esta primera fase van a responder a un rescate documental, como bien se ha dicho, pero también van a ser insumos para la investigación, para la investigación en muchas líneas, en la biología, en la historia cultural, en la historia ambiental, toda la información que hay sobre los grupos étnicos y obviamente también un trabajo filológico que se viene realizando desde la editorial. Aunque hay que decir, algunas de estas obras ya se habían reeditado. ¿Cuál es la novedad que está haciendo la editorial de la Universidad del Magdalena en medio de este convenio, en medio de este aporte de la CAT? Oxigenar, entre comillas, rejuvenecer esas obras. ¿Y cómo? A partir ya de un piloto que había hecho el profesor Jorge Elías con la obra de Liceo Reclus, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde le incorporó una serie de grabados, de acuarelas principalmente, y gracias a ello es una obra que ha tenido mucha venta, entre comillas, es una obra que se ha obsequiado, pero que cada vez que sale un nuevo lote se agota muy rápido, porque es una obra visualmente
realmente muy atrayente. Lo que se busca precisamente con estas 3 obras es básicamente cargarlas de gráficos, cargarlas de acuarelas, cargarlas de fotografías para que sean más fluidas y para que puedan llegar a un público más amplio. Inicialmente un público más joven, podremos decir quizás que muchos historiadores, historiadoras, investigadores la conocían, pero intentamos buscar que estas obras que se escribieron hace más de 300 años puedan llegar a un público joven, puedan llegar a los colegios, puedan llegar a los maestros e indudablemente puedan continuar siendo insumo para los y las investigadoras en el campo de la historia y de muchas de estas líneas, ¿no? También serán un insumo fundamental para los estudiantes del programa de Historia y Patrimonio que ya comienzan a hacer sus tesis de pregrado y que esperemos que estén listas más o menos a finales de este año, las primeras investigaciones, y ojalá tengamos los primeros lanzamientos de sus obras en la Feria del Libro del próximo año. Por mencionar, bueno, rápidamente, ya no vamos a dar tantos tips, las obras que se van a reeditar en la Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Santa Marta, escrita por José Nicolás de la Rosa y publicada en diferentes momentos, inicialmente 1742, luego una edición de 1756 y nosotros estamos utilizando la de 1820. Vuelvo y digo, ¿no? Se hicieron algunas otras ediciones, incluso a inicios del siglo XX, pero esta obra o esta reedición que va a ser al cuidado de la editorial de la Universidad del Magdalena rompe con esa línea que se venía. La segunda obra, la quizás más conocida, La Perla de América, escrita por el padre Antonio Julián, publicada hacia 1787, que habla en términos generales de las riquezas y de las potencialidades de Santa Marta, y hoy diríamos desde la filosofía empresarial, desde las oportunidades, ¿no?, que tenía la ciudad y que sigue teniendo y que va a tener obviamente en los próximos, esperamos nosotros, 500 años. Y una última obra que también va a estar al cuidado, la primera obra va a estar al cuidado del profesor Wilfredo Padilla, la segunda obra va a estar al cuidado del profesor Joaquín Viloria de la Hoz y la tercera obra va a estar al cuidado del profesor Jorge Elías Caro, que es precisamente las tribus indígenas del Estado Soberano del Magdalena, escrita por el ya conocido novelista Jorge Ixat, y que bueno, tiene el profesor una colección increíble de fotografía étnica con la cual la está enriqueciendo y con la cual sabemos que va a ser una edición preciosísima y que va a llevar precisamente esa obra a un nivel superior, a un nivel de divulgación y sobre todo a un nivel de apropiación. Nuevamente damos las gracias y damos las gracias precisamente por ese anuncio de una segunda fase y de otra serie de obras que hemos venido identificando, obras en alemán, obras en inglés también, novelas, diarios de viaje y bueno, toda otra cantidad de investigaciones sobre la ciudad de Santa Marta que se han escrito y que merecen ser reeditadas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.